Bienvenidos a todos a la Universidad Internacional de La Rioja. Soy Javier Miranda, el director coordinador del Máster de Guiones Audiovisuales. En esta Open Class de hoy tendremos el placer de conocer a Daniel Castro, un todoterreno dentro del universo audiovisual, director, productor, actor y guionista. La Open Class será a modo entrevista en la que tanto el moderador como los participantes dentro del chat podrán hacer sus entrevistas. Daniel, bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo es un poco tu experiencia como guionista? Pues yo llevo como casi 20 años siendo guionista profesional ya. Estudié en la Universidad de Navarra periodismo, después ya me especialicé en guión de televisión en la Escuela del Audiovisual de Madrid, de Cine y del Audiovisual, que se llama la ECAM, y desde entonces he trabajado sobre todo en series de televisión, que es donde está la mayor industria en España, pero también en algunas películas. Y bueno, me gustaría hablar a lo largo de la Open Class de hoy sobre eso, sobre los dos mundos en los que se gana la vida normalmente un guionista, que puede ser tanto en cine como en televisión. También hay otros mundos que yo por ahora no he trabajado, como por ejemplo ser guionista de juegos de juegos de videojuegos, etcétera, publicidad. También hay otro tipo de guionistas, pero yo sobre todo, vamos, la experiencia que tengo es en estos dos campos de la ficción, que son la televisión y el cine. Muy bien, o sea, por lo tanto, en tu caso, te haces guionista, no es que naces guionista o te haces guionista en este caso. Hombre, yo supongo que hay un poco de las dos cosas. Me da la impresión de que hay una especie de interés o de talento innato para las historias, para contar historias, para imaginar, para inventar, para detectar dónde hay algo que te interesa y ser capaz de transmitirlo a las personas a las que quieres llegar con cierta gracia, con cierta tensión, cierta intriga. Es decir, hay algo casi innato. Hay personas que nos cuentan su día, lo que han hecho por la mañana y nos aburrimos muchísimo, y otras que lo convierten casi en una película de acción o una comedia o una intriga, y hay algo de talento casi innato que a veces se hereda, yo qué sé, un abuelo o una abuela que contaba muy bien las historias, un padre muy gracioso, yo qué sé. Hay algo de eso casi innato, y luego, por supuesto, hay una formación que uno puede tomar y que le puede ayudar a contar las historias mejor, con cierta mayor disciplina, es decir, a contar historias. Creo que se puede aprender, no solo parte de un talento previo, ¿no? Creo que normalmente los guionistas tienen algo de las dos cosas. ¿Cuándo tomas esa decisión de ser guionista? En plan, quiero ser guionista, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Astronauta, jugador de baloncesto, lo que hacemos todos, ¿no? Pues yo tengo fotos desde el colegio, de antes, de bebé, con un periódico, y mis padres todo el rato, y yo mismo decía permanentemente que iba a ser periodista. Me interesa muchísimo la actualidad, intento estar muy al día. Me gustan las noticias de un montón de países. Siempre que voy al extranjero me pongo las noticias de yo que sé dónde para ver cuál es la política de ahí, Pero después de mis años de periodismo me fui a hacer unas prácticas a Radio Nacional en Tarragona, y descubrí lo aburrido que podía ser, en mi opinión, el ejercicio del periodismo. Tal vez es porque fuera un verano especialmente aburrido en Tarragona, no sé por qué, pero aquello me pareció realmente aburrido. Presentación de la camiseta oficial del equipo de fútbol de cierto barrio de Tarragona, yo qué sé, cosas de ese tipo, ruedas de prensa en las que uno se sentía que más que periodista era un señor que transportaba un cassette, una grabadora de la mesa del concejal de deportes a la redacción de su emisora de radio, ¿no? Entonces aquello me pareció que básicamente éramos funcionarios que repetíamos, que grabábamos ciertas cuñas y las reproducíamos luego en directo. Y para mí eso fue un poco el verano en el que, en cierto modo, perdí la vocación por el periodismo, y en cambio descubrí que tal vez ficcionando, inventando, me divertiría más. Y así fue como decidí ser Sería guionista. como lo llaman los teóricos el punto de giro, ¿no? El Sí. punto de giro en tu vida, que te das cuenta que no hay que ir por ahí, y esa Justo. decisión que tomas, ¿no? Justo. Vale, perfecto.
¿Cómo te van saliendo los proyectos, ¿no? Ya decides ser guionista, te formas con el máster que nos dices, ¿no? Vienes a estudiar aquí a Madrid. Sí. ¿Cómo te van saliendo los proyectos? ¿Salen solos? ¿Son al teléfono? No, yo creo que todos los guionistas tienen que tener bastantes proyectos personales en los que estén escribiendo. Luego, muy probablemente esos proyectos no salgan adelante, porque es muy difícil reunir la financiación, sobre todo reunir el equipo para que tu película soñada se haga realidad. Pero tienes que tener algo escrito, tienes que tener guiones escritos de cortometrajes, de largometrajes, de proyectos de series, lo que sea. No digo que todas estas opciones, pero muchas de ellas tienes que tenerlas. ¿Por qué? Porque tienes que tener una muestra de tu trabajo. Es como, yo qué sé, como si alguien que quisiera ser diseñador en Chanel no tuviera una carpeta llena de diseños de trajes o de vestidos. Necesitas tener una muestra de tu trabajo, que luego seguramente los de Chanel no se pondrán a producir en masa el vestido que tú llevas en la carpeta, pero por lo menos les ha servido para ver cuál es tu estilo, cuál es tu talento, cuáles son tus fuertes y en qué te pueden utilizar ellos en su trabajo, en qué les puedes venir bien. Entonces yo creo que es muy importante que los guionistas tengan proyectos personales propios y también es muy importante que empiecen a trabajar desde lo antes posible con gente interesada en el mismo mundo en el que están ellos. Por ejemplo, participar en cortometrajes, participar en ayudar en el rodaje de una película si lo consiguen o cualquier cosa así, incluso por supuesto si no son puestos pagados, pero todas esas relaciones que se van estableciendo desde cualquier trabajo pequeño de estos que realizan, luego les pueden servir para que les llamen para proyectos posteriores. Bueno, los conocidos hermanos Coen si veis los making of de las películas o algún documental siempre hablan de eso, ¿no? Que cuando están llevando varios proyectos paralelos, porque muchas veces como que te encierras en una idea, no te sales de ahí, pero bueno, pues voy a seguir así. Y así ha salido, por ejemplo, los Lebowski, ¿no? O sea, en Fargo ganan el Oscar y después tenían como ese proyecto paralelo surrealista dentro de su mundo y consiguen, ¿no? Pues no lo sabía que lo hacían, pero sí, lo de tener varios proyectos en paralelo me parece que es muy sano para los guionistas porque, por un lado, muchas veces los procesos de escritura son muy largos o los procesos de producción de una película o de una serie son muy largos. Te puedes estar encerrando durante años casi escribiendo cierto tipo de historia o dándole vueltas a cierto tipo de historia y tal vez necesitas tener otro proyecto en el que de alguna manera te oxigenas, es decir, estoy escribiendo una historia muy seria y muy dramática, me gustaría escribir a la vez una comedia. A veces cambias de tono, si te lo puedes permitir, si tienes el tiempo, si tienes la capacidad para poder hacer esto y de alguna manera es como te sirve para no estar encerrado permanentemente en un mundo, por ejemplo, duro, deprimente o agresivo como el de una película, yo que sé, o una serie carcelaria, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Bueno, eso es también muchas veces los problemas de algunas películas, que no sabes qué tono es, ¿no? Si comedia negra, que si drama, pero bueno, hablando de comedias, aquí nos hablan desde el chat. ¿Cuáles son las claves para escribir un guión de comedia? Para escribir un guión de comedia, es muy interesante. Yo creo que la comedia tiene algunas diferencias respecto al guión dramático normal, es decir, en la comedia, así como en un guión dramático normal, y creo que posiblemente sirve para muchas comedias, todas las escenas tienen que servir para un propósito, tienen que hacer avanzar la historia, las escenas que no hacen avanzar una historia, las frases que has puesto ahí porque sí, esas tienden a caer, tienden a desaparecer. En la comedia esto a veces no es tan estricto, o sea, a veces esta norma no es tan estricta. Hay comedias cuya trama es muy ligera, muy leve, y escenas que realmente no hacen avanzar la historia, pero que provocan la risa, por ejemplo, por un secundario. Por ejemplo, en 8 apellidos vascos es un ejemplo de esto. La trama podía haberse contado de una manera mucho más sencilla, mucho más yendo al grano, pero nos hubiéramos perdido todos los chistes por el camino, ¿no? Que todos los chistes son los que hacen esa película memorable, ¿no? La descripción de los personajes, los contrastes. Seguramente se hubiera podido contar todo ese drama o esa trama en una película de 25 minutos o de 30 minutos, pero lo que la hace memorable son los chistes. Entonces, la comedia tiene
tiene los dos elementos, necesita una trama que avance, necesita unos personajes que quieran algo, necesita un conflicto entre protagonistas, antagonistas, etcétera, pero a la vez necesita que todo eso se haga con cierta gracia, con cierta personalidad, con cierto ritmo, y eso para mí es lo que lo hace especialmente difícil como género, ¿no? Aunque también es cierto que para una persona que sea muy cómica escribir un gran dramón será casi imposible, y para una persona, o sea, que no se puede decir que sea un género universalmente difícil, ¿no? Claro, un poco también depende de la geografía, ¿no? A lo mejor un chiste no funciona igual aquí que en Francia, bueno, ¿no? sí. La mítica Bienvenidos al Norte o... Justo, sí, ese es uno de los dichos que suele haber en la industria, es que la comedia viaja mal, porque que la comedia depende muchísimo de estereotipos, de ciertos conocimientos comunes en cierta región, en cierto país, pero que posiblemente se pierden mucho en la traducción, ¿no? Juegos de palabras, etcétera. Entonces la comedia es uno de los géneros que peor viaja, aunque por supuesto hay muchísimos casos de comedias que consiguen un público muy universal, ¿no? Mira, vamos a otra pregunta que hay en el chat. Pone Marta, ¿crees que un guionista tiene que especializarse en un tipo de guión? Ya has ido contestando, pero... A ver, nosotros quisiéramos, todos los guionistas, como creo que casi cualquier profesional, pensar que servimos para todo. O sea, sobre todo cuando recibimos cierta formación, cuando intentamos ver todo tipo de películas y estar un poco al día, nos gustaría tener la posibilidad de resolver todo, de poder escribir, yo te escribo hoy El Padrino, mañana te escribo una de Romanos y al día siguiente una comedia intimista. Y todos los guionistas profesionales tenemos esa idea en la cabeza y siempre nos da rabia, vaya, no me han llamado para yo qué sé, para esta obra basada en Shakespeare, ¿por qué? Pues tal vez porque todos tenemos algún tipo de talento que nos sale más fácil, un talento innato y cierta tendencia. Yo no me pongo a ver películas de Stallone, por ejemplo, porque no es mi género, no es mi estilo, y supongo que si no veo ese tipo de película habitualmente, es más difícil que me salga, porque no vivo mucho en ese mundo. Entonces, creo que al final hay una manera, todos somos de una manera, individual, diferente, venimos de un entorno diferente, tenemos unas referencias diferentes. Intentar luchar contra eso muchas veces me parece que no es lo más práctico. Es decir, intentar escribir yo historias sobre, yo qué sé, no sé, la realidad en Alaska actualmente seguramente exigiría un trabajo loco y posiblemente no tendría unas grandes recompensas. No creo que de golpe me llamaran desde Alaska porque he conseguido encontrar la voz del pueblo esquimal, ¿no? Pero en cambio sí que hay ciertas cosas que me salen, cierto tipo de comedias, cierto tipo de historias más o menos basadas en la realidad, y eso creo que acaba siendo un poco mi sello y será lo que provoque que algunas personas me llamen, ¿no? Porque me identifico con cierto estilo. Muy bien, Daniel. Respecto a tu carrera profesional, cortometrajes, películas, series web, series de televisión, como decía antes, productor, director, actor, sobre todo guionista, ¿no? Te presentaba. Sí, sobre todo guionista. Sí. Dos preguntas, al trabajar en distintos formatos, y por lo que veo también géneros, ¿no? Nos preguntaban cuáles son los retos de los directores y guionistas ante los nuevos contenidos digitales. Claro, no es lo mismo para el cortometraje, ¿no?, que para la web. Claro, sí, es muy interesante, Habría que acotar a qué nos referimos con contenidos digitales, porque todo es muy... Pero, a ver, por ejemplo, simplificando mucho, una webserie normalmente va a ser de una duración bastante más corta que una serie dramática normal de televisión. Tenemos que ver también a qué nos referimos con webserie, porque Netflix, por ejemplo, que ahora es una de las mayores distribuidoras audiovisuales, se ve por internet, entonces no podemos decir que, yo qué sé, no sé, que Black Mirror, que ahora es de Netflix, sea una webserie, ¿no? Duran 45 minutos y hay una producción loca, entonces hay que acotar mucho, ¿no? Pero una webserie de las que entendemos como webserie de toda la vida, es decir, bueno, desde hace unos años, de estas que vemos en YouTube y tal, suele durar menos tiempo, los contenidos y el montaje suele ser muy rápido. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo con el ratón al lado de la mano. Necesitamos que el público esté enganchado a lo que está viendo cada segundo,
porque si no, se pasan a leer la noticia que tienen en la pestaña de al lado, o se ponen en su red social, o responden al mail. Y además Internet en las webseries, no sé si tiene que ver mucho con el formato o porque muchas de ellas se han grabado por webcams, etcétera. Hay mucha interpelación, digamos, al espectador directamente. Hay mucha hablar a cámara, hay mucha emisión de un mensaje que está dirigido directamente al espectador. Es algo que también se hace en televisión y en cine, pero mucho menos habitualmente. Pero esto como dos características o tres que se me han ocurrido rápidamente. Pero, por supuesto, para todo el profesional del audiovisual es un reto que lleguen los contenidos digitales y que se difundan todos los contenidos por Internet. Muy bien. ¿Y qué diferencias verías entre escribir cine y televisión contra teatro? Nos preguntaban algunos de los alumnos que Sí, pues yo realmente apenas tengo experiencia en teatro, no lo he trabajado. Sí que he pensado en algunas adaptaciones, escribí alguna pieza pequeña de microteatro, que ahora, al menos en España, se ha puesto muy de moda. Son piezas muy pequeñas para un público muy reducido. Diferencias, hombre, las más obvias, ¿no? El número de... el espacio en un teatro está muy reducido. En muchos casos también esto implica que el reparto es más reducido. En cierto modo, el teatro tiene algo de mayor suspensión de la realidad. Parece más difícil contar una historia muy realista en un teatro, puesto que le exiges al espectador una mayor imaginación, mientras que en una serie de televisión o en el cine le estás mostrando que este señor está cruzando esta calle para ir al cajero que hay enfrente. En teatro el cajero lo representa una especie de forillo de madera, tú estás en la misma habitación que este señor y sabes que ahí no hay ninguna calle, sí, que ese cajero es de cartón, porque lo notas. Entonces, de cierto modo, el teatro exige un mayor esfuerzo del espectador, hay una mayor abstracción también, o sea, todo es en cierto modo menos realista, y entonces normalmente en muchos casos se buscan conflictos como más simbólicos y menos realistas, mientras que normalmente las series y las películas parten de un mayor realismo, y luego sí que el conflicto más o menos se acaba viendo como algo simbólico, en el que, yo qué sé, un personaje acaba tomando una decisión que cambia su vida, se enfrenta a su padre por algo, así que sí que hay un gran conflicto dramático y casi teatral, que diríamos, pero partiendo de un aspecto más, digamos, realista, ¿no? Y creo que eso es lo que en parte provoca que para muchos espectadores las series y la televisión sean más atractivas inicialmente, porque les suponen menos esfuerzo, sí, de concentración y de no sé, bueno, me he quedado con un poco en estructura también, sí, podría influenciar, sí, justo, ¿no? Justo, sí, los personajes, pero bueno, la clásica, ¿no? La estructura clásica claro, se va haciendo desde el teatro griego, ¿no? De la que hablan todos los exacto, autores en griego, ¿no? Justo. Bien, una vez visto así pinceladas, ¿no? Tu trayectoria profesional, pasaremos un poco a ver ese proyecto tan personal llamado Ilusión, sí. ¿no? Hemos aconsejado a al público para ir a ver, que ha venido a ver, que ha venido a hablar con nosotros, ver este proyecto, ¿no? Gracias. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, Ilusión es una película muy, muy pequeña. La grabamos con una cámara de fotos Canon. La financié yo, lo cual supuso que obviamente el dinero era muy escaso, y básicamente consistía en poder pagar la comida al equipo, que éramos 5 o 6, así que fue todo muy, muy pequeño. Salió de mi interés por intentar dirigir, porque había escrito guiones que se rodaron tanto en televisión como en cine, pero apenas había dirigido. Y luego también salió de que, a raíz de una pequeña locura mía, me empecé a grabar hablando a cámara para un cortometraje, y resulta que ese cortometraje, que grabé yo en mi casa, yo solo, funcionó muchísimo mejor que otros que había producido pues gente con bastante dinero y mucho más presupuesto, y con ese ganamos
no sé cuántos premios, ganábamos 6.000, 7.000 euros en premios, con un corto que había grabado yo en un fin de semana en casa y que era comedia básicamente improvisada. Y no solo eso, sino que me consiguió un par de papeles en cine, pagados también, en papeles muy secundarios, de actor, y de golpe fue como esto que he hecho para probar en un fin de semana me está dando más satisfacciones que casi que gran parte de la carrera profesional y de los cortos que he dirigido de manera más convencional. Y entonces de ahí salió ilusión, escribí un guión de largo, convoqué a amigos, hice yo una producción precarísima, porque yo me tenía que encargar de conseguir que nos dejaran grabar en un bar, etcétera, y soy tan malo haciendo eso que tardaba días en reponerme de que el señor del bar me hubiera dicho que no podíamos grabar ahí, así que obviamente fue una de las peores producciones de la historia en el sentido de organización, pero luego la película salió, la acabamos, es un largometraje muy corto de 60 y pico minutos, y comedia, y ganamos un montón de premios, siempre de nivel pequeño, o sea, no es por presumir, pero ganamos como 15 premios o así, recuperamos el dinero invertido y algo más de beneficios, pero siempre tratándose de algo muy pequeño, o sea, no vamos a engañar a nadie, no es una... Bueno, eso cuando te autoexiges algo, ¿no? O sea, directores pues, que los jóvenes ven tanto, Tarantino o Kevin Smith en su momento, los primeros proyectos fueron muy pequeños, sí, o sea, Kevin Smith siempre dice, tuve que empeñar mi colección de cómics para hacer Clerks, y a partir de ahí no paro de hacer cine, ¿no? Como que... Yo no tengo tantos cómics, así no, pero que al final sacas dinero donde puedes y fuerzas también, ¿no? Para hacer un sueño, ¿no? Algo que te gusta, ¿no? Sí, yo una de las cosas que opino es que el cine y la televisión convencionales, hechos de la manera convencional, exigen una inversión económica grandísima. Si nos planteamos que nuestro primer proyecto va a ser una película bonita y una película convencional, nos estamos poniendo una barrera que casi es imposible que podamos saltar. Así que creo que siempre es conveniente empezar de manera muy modesta y muy pequeña con los proyectos y luego ya ir empezando poco a poco a intentar, pues eso, conseguir proyectos más convencionales, más caros, pero para eso necesitas tener la confianza de productores, inversores externos, y para ganártela lo mejor que puedes hacer es hacer proyectos pequeños pero bien hechos. Esa es mi opinión. Muy bien. Está hablando aquí un poco los invitados. Muy buena la película. He visto Ilusión a raíz de esta Open Class, os la recomiendo. Buenísima, ¿vale? Gracias. Me reí un montón. Gracias. O sea que bueno, que parece ser que vale, pues me alegro. Que está gustando, ¿no? Gracias. Por otro lado, independientemente de la película, pregunta, ¿crees qué es lo que más te cuesta a la hora de escribir un guión? ¿El papel en blanco, el desenlace? ¿Qué es lo que te cuesta más? A ver, lo del papel en blanco, mucha gente dice que es una especie de falso dilema, que es un tópico, que no hay pánico al papel en blanco. Yo creo que hay ciertos pánicos habituales de escritor. Uno de ellos es, para mí, el gran problema es saber tomar las decisiones. Tomar decisiones en un guión que en muchos casos pueden cerrar posibilidades que también te gustaría poder explorar. Es decir, cada vez que vas avanzando con un guión, cuando lo empiezas, piensas que vas a poder ir por 1000 sitios, que puedes llevar al personaje a hacer muchas cosas, que hay un montón de... Pero cada línea, en cierto modo, te va cerrando un poco de ese mundo, porque tienes que ir tomando decisiones. Yo qué sé, es como si llegas a esta universidad y ves todas las carreras que hay, y inicialmente dices, wow, voy a hacer de todo, puedo hacer... Pero no, a cierto momento te das cuenta de que no tienes ni el tiempo, ni el dinero, ni para poder hacer todos los másters, cursos o lo que sea que quieras hacer. Así que vas teniendo que tomar decisiones. Y a mí todas esas renuncias que tienes que ir tomando al escribir un guión son las que más me cuestan. El momento en el que dices, vaya, me encantaría hacer que pasara esto, pero esto me imposibilita esto para el futuro. O me encantaría hacer que este personaje saliera más, pero me va a alargar la historia y me va a distraer del problema principal. Todas estas renuncias a mí me cuesta mucho tomarlas. Y este para mí es mi mayor problema como guionista, y hay guionistas que tienen un talento para tomar estas decisiones rápidamente y sin mirar atrás, sin lamentarse de
qué rabia no haber podido meter esto. Yo, en cambio, me cuesta. Entonces, bastantes veces vuelvo atrás y digo, qué bien estaría esto, o me quedo bloqueado ante las alternativas. Y esto es una de las dificultades. Con el tiempo y sobre todo con los plazos y la prisa, te ves obligado a tomar decisiones rápidas. Por eso, también aconsejo que todo el que esté escribiendo proyectos propios se fije plazos, sean reales o ficticios. Por ejemplo, intentar ir a enviar un guión de largometraje a esta convocatoria de este concurso, que es dentro de 3 meses. Quiero tener un largo para entonces y lo haré, esté bien o mal. Eso, porque si no, si uno no tiene plazos, acaban eternizándose los procesos de escritura, porque nadie exige que entregues el trabajo en cierta fecha. Estos son trucos, digamos, psicológicos que cada uno puede establecerse, ¿no? Yo qué sé, escribir 2 horas todas las mañanas, pero hace falta algún tipo de rutina, algún tipo de plazo. Claro. Bueno, aprovecho para dar un consejo a los alumnos, que bueno, en su momento, prácticamente dos desconocidos, Coppola y George Lucas, se conocieron en la universidad, evidentemente ni habían hecho ni Star Wars, ni El Padrino, ni American Graffiti, y le dijo Coppola, que era, como te digo, era amigo de la facultad, le dijo Coppola, mira George, tú escribe todo y después ya reescribirás lo que no te gusta. O sea, no escribes una página y reescribas. Tú escribe y después ya reescribirás al final, ¿no? Como o ya te han reescribir la propia productora, ¿sabes? O sea, que no, un poco lo que siempre se aconseja, ¿no? Sí, justo. Te preguntan por aquí también cómo consigues mover la peli, ¿no? ¿Por dónde se empieza? O sea, a ver, una película una vez hecha, yo no creo que sea un gran problema moverla. Es decir, hay muchos festivales que están deseando tener películas, descubrir nuevos directores o actores, guionistas, etc. Es decir, si tienes una película que cumpla, digamos, ciertos mínimos técnicos de calidad, que se escuche bien a los actores, que se les vea más o menos bien, etc., siempre hay sitios donde mandarla. Otra cosa es que tengas la suerte de que la seleccionen, de que no la seleccionen. Bueno, hay que intentar buscar el hueco para tu película o para tu cortometraje. Conviene intentar estudiar un poco, mínimamente, tampoco mucho, cuál es el mercado potencial también de tu proyecto, de tu película. Es decir, qué tipo de festivales ponen el tipo de cine que a ti te gusta. Si haces una película de acción, busca los festivales donde ese tipo de cine pues tenga cabida, ciencia ficción. Hay festivales prácticamente para todo. Festivales de cine de mujeres, festivales de cine del tercer mundo, festivales de cine de bajo presupuesto, de acción. Hay un mundo para esto. Por supuesto, luego también hay algunos que tienen más notoriedad que otros, más importancia que otros, y en algunos de ellos te exigen que la película se estrene en ese festival. Ahí tienes que valorar tú si te conviene esperar 3 meses para ir a ese festival o prefieres ir a este otro que no te exige ese tiempo de retraso, ¿no? Son todo decisiones prácticamente de marketing o de lanzamiento de un producto, que en este caso es una película, y que puede ser una película indie o muy pequeñita, pero aún así tienes que tener un cierto planteamiento un poco empresarial a la hora de sacarla en público, ¿no? Y volviendo un poco a ilusión, darnos algún consejo para los alumnos, ¿no? O sea, porque pones como un punto de vista un poco pesimista, ¿no? Porque yo quiero mover mi película, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Sí. A ver, yo en Ilusión lo que planteaba era un personaje que, bueno, para los que lo veáis y tal, es un personaje con un sueño muy ridículo, porque tiene una especie de idea de hacer un musical sobre un tema completamente desquiciado, que no tiene sentido en el mercado, digamos, así que nacional, en el mercado cinematográfico no hay nada. Entonces, básicamente estaba partiendo de estos casos de personas que tienen unos sueños y que creen que esos sueños se tienen que hacer realidad, sin tener contacto, digamos, con el mundo, con un mundo en el que posiblemente no hay demanda para ese proyecto concreto. Y yo sí que considero que, por supuesto, que hay posibilidades siempre para cierto éxito para las personas que están haciendo, que persiguen realmente algún sueño o algún proyecto.
pero eso sí, considero que siempre hay que combinarlo con cierto realismo a la hora de observar el panorama en el que uno se mueve. Es decir, no recomendaría a nadie que hipotecara su casa o que dejara una carrera seria o abandonara un trabajo por ponerse a escribir un guión o por dirigir un cortometraje que ellos creen que va a triunfar. Por supuesto, en cuanto empiecen a notar señales exteriores de que su película está gustando, de que su cortometraje puede triunfar, de que, por supuesto, serían tontos si no siguieran ese camino, si tienen indicaciones exteriores más o menos objetivas o opiniones de gente muy respetable que les anime a ir en esa dirección. Y por supuesto, les animaría también a escribir, a trabajar todo lo que pudieran en su tiempo libre. Pero lo que me parece irresponsable es animar a alguien a abandonar un trabajo o lo que sea, o a gastarse todos sus ahorros si no tienen perspectivas de tener nuevos ingresos en proyectos que por ahora pues sea su primera vez haciéndolos. Pero por supuesto, si tienen fe y ganas y ese punto de realismo, de prudencia, yo creo que por supuesto pueden hacerse películas o pueden hacer tanto películas, series, webseries que sean muy interesantes y, ¿por qué no?, que triunfen. Sí, bueno, perfecto. Mira, dicen que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. ¿Tú qué opinas de eso? Yo no sé, la verdad es que no lo sé. Yo, un poco lo que decía antes, yo no sé, creo que a mí me resultaría difícil hacer llorar. No sé si lo he conseguido alguna vez. Digo, en la ficción, en la realidad me temo que sí, pero sí que creo que hay talentos, creo que hay gente con talento especial para cada una de las cosas. Entonces, para mí creo que es más fácil hacer reír porque estoy más acostumbrado a hacerlo, pero no sé exactamente cómo sería para el resto de la gente. Me da la impresión, es mi opinión, que es más fácil hacer reír que hacer llorar, porque lo vemos mucho más habitualmente en la vida, la risa, que el llanto. Y en una película también, cuando alguien está de espectador, suele reírse muchas más veces a lo largo de una película de las que llora. Yo creo, no sé, yo habré llorado una vez en el cine este año, o en los últimos años, una o dos veces, mientras que reírme me río con mucha frecuencia. Así que creo que será más fácil provocar risa que llanto. Pero sí que es cierto que es algo que a algunas personas pues, no se les da bien, intentar hacer risa. Y muchas veces el acercamiento muy racional o muy intelectual a provocar la risa es el que fracasa. Hay algo muy instintivo y casi difícil de aprender y de enseñar en provocar la risa, me da la impresión. Hay algo casi más espontáneo, ¿no? Miri Werner hablaba mucho de esto también, ¿no? Que era mucho más fácil, o sea, que era complicada la comedia, ¿no? Y sobre todo actuar en ella, ¿no? Porque hacer llorar, o sea, llorar en pantalla es muy fácil, ¿no? Sí. O sea, que tener esas referencias también, ¿no? Sí. Vamos a dar un giro más a la entrevista, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en Gran Hotel, ¿vale? Sí. Gran Hotel, por lo que me contabas, llegas en el capítulo 4. El cuarto capítulo, ¿no? Sí. ¿Cómo haces eso? ¿Te adaptas a una serie? Sí, bueno, yo he trabajado en muchas series de televisión, una de ellas antes de esta, Gran Hotel y Yo soy Bea fueron las de más éxito. Yo soy Bea es la adaptación española de Betty la Fea, la serie colombiana, y posteriormente entré en Gran Hotel unos años más tarde y de hecho estaba haciendo la postproducción de Ilusión cuando estaba en Gran Hotel. O sea, que estábamos en montaje, músicas y todo eso de Ilusión mientras trabajaba en los guiones de Gran Hotel. Proyectos paralelos, que decías antes, ¿no? Justo. Mira. Proyectos paralelos muy diferentes, además, una comedia y la otra una especie de thriller de época con amor y muy diferentes, también de producción y todo. El trabajo en televisión es, al menos en mi opinión, muy diferente para un guionista. Normalmente, al menos en España, se trabaja en grandes equipos de guión, o en equipos de guión. En series como Gran Hotel estaríamos 5 o 6 guionistas. La serie fue creada por Ramón Campos y por Gemma Rodríguez Neira, que son los jefes creativos de Bambú, de la productora Bambú, que es una productora de televisión muy importante de España,
que ha hecho también pues, series como Gran Reserva, Velvet y muchas más. Y entonces yo me incorporé a Gran Hotel, eso hacia el episodio 4, ahora mismo no me acuerdo si fue exactamente ahí, pero... Y se trató de una experiencia muy, muy interesante, la verdad, lo pasé muy bien. Era una serie, porque ya se acabó con un tratamiento muy cuidado de la imagen, la dirección, los decorados eran impresionantes. Y nuestras historias tenían que combinar pasión, amor, historias desgarradas que siempre a las que siempre se presta este tipo de historia, casi de principios de siglo, de final del siglo XIX, principios del XX, con mucho amor y todo esto, pero también con un gran elemento de intriga que tenía que ser casi una Agatha Christie. Teníamos un detective que tenía algo de Hércules Poirot, y entonces teníamos que intentar combinar estos dos elementos que a veces eran muy difíciles, porque tenías que conseguir que los momentos de pasión y de amor no detuvieran una trama que era más o menos frenética, en las que tenían que detener al culpable de un asesinato, y entre tanto tenías que tener a la pareja enamorada pues diciéndose frases de amor, pero claro, estaban persiguiendo a un asesino. ¿Cómo hacer esto? Entonces tenías que combinar muchas veces tonos y estilos muy diferentes, intentando no decepcionar a nadie, ni al espectador que estaba buscando la historia de amor, ni al que estaba interesado en la trama de intriga. Y luego también las series en España tienen una duración algo más larga que el estándar norteamericano, que suele ser de como unos 45 minutos para los dramas. En España vienen a durar unos 70, lo cual implica que suele haber que alargar los episodios. En Bambú hay una tendencia a no hacer entre comillas, relleno con historias, digamos, subtramas de menos importancia o tramas familiares, digamos, afables, como suelen tener otras producciones. En nuestro caso, eso obligaba a que nuestras tramas tuvieran más giros y más complicación dentro del thriller, porque no se quería que hubiera momentos de bajada de emoción. Entonces esto hacía pues que las tramas tuvieran que ser pues eso, especialmente complicadas, complejas y sorprendentes, ¿no? Claro, o sea, es aplicar esa estructura clásica, ¿no? En vez de a 90 minutos o 120, a 60-70, ¿no? Sí, justo. Y además, sí. Por eso se nota tanto los giros en las series, ¿no? Constantemente, ¿no? Que es prácticamente cada 10 minutos, ¿no? Sí, sí. De hecho, hoy en día, yo creo que las películas empiezan ya, ¿no? Con esos giros. No los típicos detonante, puntos de giro, punto intermedio y clímax, sino que ya como cada 10 minutos para no aburrir, ¿no? Sí. Sí, en muchas series sí que hay eso. Muchas series sí que hay esa tendencia a añadir más giros o giros un poco falsos que no acaben cambiando tanto la acción, pero que en el momento sí que parezcan muy importantes. En muchos casos, dependiendo de los cortes publicitarios, pero en España, como los cortes publicitarios no suelen venir muy claros, o sea, no tenemos, la cadena suele variar cuando hace el corte publicitario, tenemos que poner los giros donde nos parece que viene bien para la historia y luego esperar, rezar para que la cadena acierte a poner el corte publicitario donde a nosotros nos parece que es importante por la tensión y para conseguir que el espectador vuelva después de la pausa publicitaria. Pero en muchos casos no es así. En muchos casos a la cadena le conviene poner la pausa aquí porque la competencia lo está haciendo aquí, o quiere hacerla más tarde porque quiere que se enganche el público al episodio. Entonces, jugamos por supuesto, con intentar crear estos cliffhangers que le llaman, es decir, estos ganchos para enganchar al público, pero no sabemos hasta qué punto cómo se van a emitir, ¿no? Vale. ¿Cómo llega este proyecto a tus manos? Si tú ya habéis escrito la adaptación de Betty la Fea aquí en España, sí. ¿Lo buscas? ¿Te encuentran? Sí, bueno, en este caso había estado yo a punto de entrar a trabajar en la productora, en Bambú, para una serie anterior que se llama Gran Reserva, pero finalmente no lo hice porque me decidí por hacer la película Ilusión, ¿no? Entonces ya tenían un equipo montado para Gran Reserva, yo me iba a incorporar ahí, pero finalmente tomé la decisión de hacer la película. Cuando ya acabé la parte principal de rodaje de la película y ya estaba en la postproducción, ya pensé que podía dedicarme a Gran Hotel y a poder trabajar en una serie semanal, y tuve la suerte de que me contrataran para escribirla, y fue un gusto.
Muy bien. Te voy a hacer alguna pregunta más respecto a Gran Hotel y ya pasamos a los alumnos e invitados que están hablando, claro, ¿vale? Lo digo por si quieren claro. preparar alguna, Sí. ¿vale? ¿Esperabas ese éxito de la serie de Gran Hotel? Se ha exportado a numerosos países, Sí. o sea, no solo Portugal, Francia, Italia, sino Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Estonia. No es que hayan adaptado el formato, sino que lo han doblado directamente, ¿no? Muchas ocasiones. Sí. Creo que sí que ha habido alguna adaptación en México, si no me equivoco. Creo que era el Hotel de los Misterios o algo así, que sí, esa sí que ha sido una adaptación local, pero sí ha triunfado mucho. La verdad es que no me extraña mucho el éxito, porque Bambú creo que hace unas series que consiguen impresionar bastante fuera de España. De hecho, yo sé que en Francia, por ejemplo, que tienen un cine que es mucho, vamos, que tiene mucho más éxito que el español y se exporta muy bien fuera. En cambio, en televisión, en Francia están bastante por detrás del nivel de producción que se hace en España, y están especialmente impresionados con Bambú, y yo sé que están pidiendo que Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, que es la productora de Bambú, vayan allá a enseñarles cómo consiguen estas series con este look, con este aspecto, con esta calidad técnica, etcétera, cómo consiguen hacerlo con los presupuestos que para los estándares franceses y de otros países son reducidos. Así que por eso no me extraña demasiado que haya funcionado bien, porque eso, Bambú creo que consigue hacer muy bien las cosas. Y desde lo que hacemos humildemente los guionistas, la verdad es que es un gusto, por supuesto, que lo quieran ver en otros países y que llegue allá. Es curioso, ¿no? O sea, tú la adaptas un poco a España y no llega pues a países que no... Sí. Son esas ironías a veces de la vida, ¿no? Sí, tanto. Nos está preguntando aquí Francisco José varias preguntas. Dice, ¿qué le dirías a un alumno que está estudiando un máster de guiones? Un poco lo que decía antes, que intente escribir cosas propias, que esas cosas propias tengan que ver con sus intereses y su personalidad, que a ser posible tengan un poco que ver, aunque no hace falta que sean historias autobiográficas aburridísimas sobre cuando su abuelo le regaló la bici, pero sí que me parece que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos una personalidad propia, y sería interesante que nuestros trabajos reflejaran algo de nuestra personalidad y de nuestra diferencia, de la formación que tenemos, etc. Entonces creo que lo más interesante sería que alguien que estuviera estudiando escribiera guiones propios y los intentara buscar el sitio al que poder enviarlos. Bueno, que te siguen cortejando, ¿eh? Muchas gracias por tu trabajo, soy muy fan de lo que haces. Gracias. Y te sigo desde hace años, ¿vale? Wow. ¿Para cuándo tu próxima peli? Pues estoy en ello. Ahora justo estaba escribiendo escenas de lo que me gustaría que fuese una peli, y dirigirla pues próximamente, si puedo. Seguramente también será en plan pequeño, tipo Ilusión, porque la película, por muy bien que haya funcionado dentro del nivel pequeño, no me ha abierto una especie de gran campo en el mundo industrial. Yo creo que por ahora en el cine español los proyectos pequeños y el cine pequeño es difícil de encontrarle una vía comercial, y entonces creo que hay que ir bastante paso a paso, no creyendo que haces una primera película y la siguiente ya te la va a producir Telecinco, como Bayona, por ejemplo. Muy bien, Daniel. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Saber un poco transmitir, varios proyectos paralelos, ¿no? Todo guionista tiene que saber lo que se le da bien, ¿no? Justo, muy importante. Woody Allen sabe hacer muy bien comedias, dramas también ha hecho buenos, pero siempre saca una comedia al año, ¿no? Justo, como churros, como se dice, con perdón. Justo. ¿no? Ponerse fechas también, ¿no? Escrituras. Pues quiero presentar esto en el Festival de Málaga o el de Sanlúcar de Barrameda. Sí, me da igual, ¿no? Justo, muy importante. Vale. Moverse por muchos festivales, como te estaba diciendo, ¿vale? Y reescribir, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, justo. Pues muchas gracias, Daniel. Esto es todo por hoy. Os invitamos a acudir al siguiente Open Class. Gracias, Daniel. Gracias.